Estamos de regreso en W Radio y qué bueno que están con nosotros porque hoy van a aprender de cómo el cáncer de mama hace metástasis en el cerebro, en el hígado, en los huesos y en los pulmones. Y aún más importante, una pregunta que yo tuve la semana pasada cuando vi, como les decía hace un momento, la nota de Shannon Doherty, que de haber tenido cáncer de mama avisa que tiene metástasis en el cerebro. Y yo decía, debe de haber alguna muy buena explicación de por qué el cerebro no se puede trasplantar como el hígado, el pulmón. Digo, entendemos que es el panel de control del resto del cuerpo, pero hay que traer un neurocirujano y entender exactamente por qué no. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y voy a empezar con el doctor Gerardo Castorena, que saben que es nuestro oncólogo cirujano, oncólogo especialista en mama. Él no ve escroto, él no ve pene, él no ve. ¿O qué crees? ¿Que te iba a presentar así nada más? No. No, de ninguna manera. Él no ve pulmón. Él solo ve mama. O sea, lo que tú me estás diciendo, Gerardo, es que lo tuyo es la chichi. Definitivamente lo mío es la chichi. Y yo sé que es doctor de muchos cuentavientes. Él es cirujano por The American British Cordray Medical Center, o sea, el Hospital ABC. Tiene una subespecialidad en cirugía oncológica en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, autor de más iba a decir de 20 libros, pero no, es autor de 20 respuestas por cáncer de, que es el primer libro en Latinoamérica escrito para pacientes y familiares. Y él es, lo más importante de todo, fundador de Mexico Breast Center, que, como ustedes saben, es la única clínica solamente dedicada al cáncer de mama de manera multidisciplinaria. Así es que, bienvenido, mi queridísimo Gerardo. Muchas gracias, Marta. Un gusto siempre estar contigo. Pues es que te digo una cosa, yo te hablo con tanta confianza porque doctor que te conoce las chichis, pues doctor con el que tienes sí, mucha ya confianza, ya tienes una relación más íntima. Exacto. Y nunca voy a olvidar porque aparte cada vez que me toca hacerme la mastografía y ultrasonido, es de la mano de Gerardo Castorena, o sea, pero de la mano literal. Si Gerardo no está ahí agarrándome la mano para que en ese momento me diga, ¿todo está bien? Porque cómo pesa él. Le vamos a mandar los estudios al doctor y él ya la buscará. Ah, ¿cómo? Entonces me quedo 48 horas con el Jesús en la boca. Eso está muy mal, Gerardo, sí te lo quiero decir. Tiene una razón de ser. A ver, los que tenemos todas las piezas de rompecabezas somos los clínicos. Los radiólogos solo tienen una pieza. Pues, ¿sabes qué? Está muy bien, pues entonces esténse presentes en la mastografía. O sea, ahí damos la consulta. ¿Cómo dejan a un paciente así? Exacto, ahí dan la consulta. Entonces, la última vez que me hizo una mamografía y un ultrasonido, ¿saben qué recibí del doctor Castorena? Que estaba paradito ahí a mi lado izquierdo. Oye, Marta, ¿por qué si tienes 55 años tienes tanto tejido mamario? ¿Sabes qué? Me parece una falta de respeto tu comentario. Nada más te lo quiero decir. Que explica lo que es el tejido mamario. Bueno, el tejido mamario es como los ojos. Hay quien los tiene verdes, azules, cafés, ¿no? Hay quien tiene mucho tejido mamario muy denso y hay quien lo tiene muy laxo. El tejido mamario... No es de cantidad de chichi. No es cantidad. Puedes tener un busto pequeñito y tener mucha densidad mamaria. Hay 4 tipos de tejido. Básicamente graso, mixto con predominio graso, mixto con predominio mamario y mamario 100%, ¿no? Entonces... O sea, tú me estás diciendo que yo tengo 90% carne magra. Es correcto. Y eso habla de juventud, Marta. Eso. Oye, no, bueno, qué diversión. Ya vamos a ponernos serios. A ver, les contaba yo, Gerardo, que la semana pasada estaba en todos los noticieros y en todos las redes el post de Shannon Doherty, que era la ex Beverly Hills 90210, que le había regresado el cáncer después de haber tenido cáncer de mama y que había hecho metástasis en el cerebro. Así es. Y tú nos has explicado siempre y has recordado a toda la audiencia de cuentavientes lo importante que es hacerte la mastografía y ultrasonido una vez al año, porque el cáncer de mama, a diferencia de algunos otros cánceres,
es curable en un gran porcentaje de los casos. Curable y Pero predecible. el problema es, a ver, vas. Curable y predecible. La gran tragedia del cáncer de mama es que la gran mayoría de los pacientes acuden con médicos no especialistas. Y te voy a decir, en cáncer tienes un chance. Tu primero es el bueno. Lo haces bien, a la paciente le va a ir muy bien. La estudias, la contextualizas y ves cuál es su mejor tratamiento. Porque el cáncer de mama, aparte de todo, es predecible, ¿no? Entonces, la verdad es que la tragedia es que el 80% de los pacientes con cáncer en México, y no solo estoy hablando de cáncer de mama, de todos los cánceres, su primer tratamiento es con gente no especialista. Entonces, pues por eso tenemos lo que tenemos, ¿no? Es que ese es el gran problema. Uno, que no nos hacemos cuentavientes de manera recurrente la mastografía y el ultrasonido una vez al año. Ese es el primer gran problema. Y el segundo gran problema, con todo respeto a los ginecólogos, es que los ginecólogos no son todos oncólogos. Hay ginecólogos que aparte tienen una subespecialidad en oncología, Gerardo, Sí. pero el oncólogo que no es especialista en cáncer, le puede ir una bola. Correcto. Muy fácilmente. Y ese es normalmente el primer doctor de contacto. Yo voy a decir algo muy controversial, pero lo voy a decir porque de hecho hicimos un programa con el doctor Gerardo Castorena y con el doctor Oded Stempa, que es jefe de endocrinología del Hospital ABC, y yo le preguntaba, pero es que ¿por qué las mujeres seguimos siguiendo con el con el ginecólogo cuando ya no vamos a tener bebés y cuando ya se acabó la maternidad? Si el dueño de las hormonas, por ejemplo, en el tema de menopausia, es el endocrinólogo y el dueño del cáncer es el oncólogo, ¿qué estamos haciendo a los 40, 50 años con el ginecólogo todavía, Gerardo? Tristemente es una cuestión cultural porque todavía la salud femenina sigue siendo un cuchicheo, Marta, sigue siendo un tabú. Nadie se levanta en la mañana y en la mesa del desayuno suelta, oigan, ¿saben qué? Amanecí con un flujo vaginal. Porque es como pecado decir una cosa de esas, ¿no? Y sin embargo, si dices, oye, amanecí con gripa o me duele la cabeza o algo, ¿no? El problema es que las mujeres crean una relación muy estrecha en un periodo muy emotivo de su vida, que es la maternidad, Claro. que es padrísimo y es precioso, y son extraordinarios especialistas los ginecólogos para acompañar eso, pero después se quedan con él para absolutamente todo, y ahí es donde está el error, ¿no? Yo creo que hay áreas, si el hecho de que el ginecólogo es el médico de la mujer fuera cierto, pues habría solo 4 médicos. El de las mujeres, el de los hombres, el de los viejitos y el de los niños. Y ya nada más. Exacto. ¿No? Claro, Entonces, claro, pues claro. no es especialista en todo lo concerniente a la mujer, es el especialista en todo lo que es reproducción humana. Ok, es muy fuerte lo que te voy a preguntar y va a ser muy comprometedor, pero quiero que lo digas. Tú como oncólogo, cirujano y especialista en mama, ¿qué es lo más peligroso de que tu cáncer de mama acabe en las manos incorrectas? Pues Por como te ejemplo, decía que al tu ginecólogo principio te de... diga, no es nada, de ser unas bolas de leche. No, hombre, traes una bolita, pero no te preocupes, yo te la voy a quitar. Pues el problema es lo que te decía al principio del programa, ¿no? En cáncer tienes un chance. Si haces bien tu trabajo, la verdad es que la posibilidad de curación es muy alta. Si haces mal el trabajo la primera vez, pues la verdad es que ya tus posibilidades bajan demasiado, ¿no? Y más allá de las bolas, quieres alguien que lo detecte antes incluso de que sea una bola. Quieres un ojo muy entrenado para ver una mastografía que diga, híjole, aquí hay algo chiquititititito que me llama la atención y vamos a ver qué es, ¿no? Ahí es porque muchísimas pacientes llegan después de años de que están viendo, cuando ya llegan ya es una bola y nadie vio que desde hace 5 años se veía algo ahí, ¿no? Claro. Y es bien común ver eso, ¿no? ¿Y quién revisa tus estudios? Mi ginecólogo. Bueno, pues no es la persona indicada, porque no tiene el entrenamiento, no es hablar mal de ellos, es simple y sencillamente no rotan por un servicio de rayos X en donde los enseñan a ver mastografías, donde los enseñan a leer ultrasonidos. Y la verdad es que pues sí necesitas un ojo muy mal pensado y muy, muy bien entrenado en diagnosticar cosas muy chiquititas. Claro, y les voy a decir otra cosa. Hemos aprendido con Gerardo y con todos los radiólogos que hemos tenido en el programa lo importante que es
quién lea tu estudio, en qué pantalla, con qué aparato te hicieron la mastografía y el ultrasonido. Y sabes que también algo, la secuencia, Gerardo. Los últimos 10 años, las únicas 2 personas que han visto mis mamografías y ultrasonidos es Lu, a quien le mandamos un beso, y Gerardo. ¿Por qué? Porque estos son los momentos críticos en donde siempre me acabo peleando con él, porque pone mi nueva mastografía y la compara con la anterior, y entonces guarda silencio 10 minutos, yo obviamente con el Jesús en la boca, y lo que ellos están viendo en la pantalla, en ese silencio del infierno, es si no hubo ningún cambio en mis mamas entre el año anterior y el año nuevo. Y entonces esa revisión minuciosa evita sorpresitas el año que sigue. Entonces, yo también diría que sí es buena idea, Gerardo, que siempre lo vea tu mismo oncólogo, tu mismo radiólogo, año tras año, sí, y que siempre puedas tener acceso a tu mamografía y tu ultrasonido para que ellos tengan con qué, te va a gustar esta palabra, cotejar la información. Es correcto. Además, quieres un especialista que sea muy, muy obsesivo, muy compulsivo a la hora de revisar los estudios, ¿no? Hay profesiones que necesitamos ser obsesivos, ¿no? Nadie quiere un piloto que no sea obsesivo, un piloto comercial, ¿no? Nadie quiere un oncólogo que no sea obsesivo. Tienes que ver el detalle del detalle. Claro. Ahora, para explicar la metástasis, explica primero qué es el término y después cómo acaba el cáncer de mama en otras partes del cuerpo. Claro que sí. Hay 3 clasificaciones cuando tú diagnosticas un cáncer de mama. El primero es una etapa inicial, el segundo es una etapa localmente avanzado y la tercera es una etapa metastásica, ¿ok? Las etapas 1 y 2, por lo general, son etapas iniciales. La etapa 3 es localmente avanzado y la etapa 4 es metástasis. ¿Ok? Todos los cánceres son enfermedades bien diferentes, bien diferentes, pero que tienen un comportamiento similar. Por eso les ponemos cáncer genéricamente. Los cánceres tienen la particularidad de invadir los tejidos que están cerca de él, pero también tienen la capacidad de viajar a través de las venas y de los linfáticos principalmente. Mandan celulitas a través del sistema circulatorio, linfáticos o venosos, y estos se pueden implantar allá en un nicho donde pueden volver a crecer como tumores, y eso es lo que se llama metástasis. Para hacerlo más claro, una metástasis es un tumor del mismo origen, es decir, sigue siendo cáncer de mama, pero que se implanta en 4 lugares principalmente: hígado, pulmón, hueso y sistema nervioso central. Son los 4 lugares a donde le gusta viajar estas celulitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente mientras más agresivo es el tumor o mientras más grande es, va desprendiendo estas celulitas. Bueno, el tumor entra en contacto con este sistema circulatorio, se van desprendiendo estas celulitas que viajan a través, usan de vehículo el torrente sanguíneo, las venas y los linfáticos. La sangre. Exactamente, no solo la sangre, la linfa también. Y entonces van y se implantan y entonces empiezan a hacer desastres fuera de su sitio original. Eso es una metástasis. Así de sencillo. ¿Pero por qué específicamente esos órganos? ¿Hay una explicación? Sí, porque son los órganos que le dan el sustrato suficiente y necesario para que crezcan ahí. Son órganos de mucha, excepto el hueso, pero el hueso es otra cosa distinta. El hígado, el pulmón y el cerebro son órganos de mucha circulación sanguínea. Entonces es un lugar donde el tumor se puede nutrir muy, muy fácil. Ok, ¿cómo acaba un cáncer de mama haciendo metástasis en estos órganos? Pues básicamente viajando a través del torrente sanguíneo cuando... No, pero puede ser que te acaban de encontrar el cáncer de mama. Es reciente, no sé si la palabra correcta es fase 1. Y de repente ya está en el hígado. O normalmente hacen metástasis cuando son cánceres más avanzados. Normalmente es cuando son más avanzados o cuando son cánceres muy, muy agresivos.
pero lo normal es que sean cuando sean cánceres muy avanzados. Y recordemos que para que un cáncer de mama alcance 1 centímetro en la mama, pasan entre 5 y 10 años. Esa es la tragedia, Marta. O sea, esos cánceres fue porque nadie los volteó a ver durante años. O los vio alguien que no tenía ni idea y dijo que no era nada, ¿no? Entonces, esa es la tragedia. Si un tumor para alcanzar 1 centímetro pasa entre 5 y 10 años y llegas a diagnosticar a una paciente metastásica, a ver, alguien no hizo bien su trabajo. Esa es la respuesta. Claro. Pero entonces dime una cosa. Si en el 2022 te hiciste tu mamografía, saliste toda perfecta, en el 2023 te haces tu mamografía y te sale un problemita, ¿qué tal yo la palabra problemita? Ese problemita es fase 1 porque el año pasado estabas perfecta, entonces eso significa que acaba de aparecer, o ese problemita de este 2023 puede ya haber hecho metástasis. Difícilmente. No, el cáncer no avanza como la gente cree. La gente cree, hoy tengo cáncer y mañana me muero. No. Para que un cáncer cambie de etapa clínica y de pronóstico, tienen que pasar varios meses o incluso varios años para que cambie. Entonces, claro, la cuestión es, buenos ojos vieron tu mastografía y no había nada el año pasado, lo más probable es que seas una etapa 1 o una etapa 0 incluso, que existe la etapa 0 en cáncer de mama, que es el carcinoma in situ, que es aquel que está contenido dentro de la célula. Son los que la gente mal llama encapsulados, son los cánceres encapsulados. A ver, ¿cómo se llaman otra vez? Carcinoma in situ. In situ es aquel tumor que no ha abandonado la célula que le dio origen. Ahí está. Entonces, ahí es donde queremos encontrar a todos. Claro. ¿No? ¿Y eso qué lo haces? ¿Lo extirpas o el tratamiento? La piedra angular del tratamiento de cáncer de mama sigue siendo la cirugía. Ajá. Las únicas pacientes que no se operan son las pacientes metastásicas que no les vas a ofrecer nada con la cirugía. Exacto. Exactamente. Pero todas las demás las vas a operar. Pero antes de operarla, y es lo que siempre digo y es lo que quiero que se quede tu audiencia hoy, si alguien te ofrece cirugía de entrada, no, espérate. Hay que saber qué es, cómo se trata, cuáles son sus intenciones, en dónde está. Pero explica por qué. Porque básicamente la cirugía tiene que ser resolutiva, ya que tienes todos los elementos para ofrecer una cirugía. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay muchas chicas que llegan al consultorio, que ya las manejaron, ya las operaron, y que hubieran sido extraordinarias candidatas a conservar su seno, y que porque ya las manipularon, pues ya no les podemos conservar el seno porque ya les hicieron un regadero de células, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. El éxito de Napoleón no fue como militar, fue como estratega. Él, antes de irle a pegar de cocos a sus enemigos, los estudiaba, los leía, sabía cuáles eran sus debilidades, sabía cuáles eran sus virtudes, iba y les pegaba donde más les dolía. Lo mismo tienes que hacer con el cáncer. Un buen protocolo de estudio para cáncer te toma entre 7 y 10 días. Y esos 7 y 10 días vas a recabar toda la información para saber, lo voy a quitar así. Y tienes un chance y tiene que ser el bueno, ¿no? Claro. A ver, ¿por qué? Pero danos un ejemplo. Si lo quitas bien y si lo quitas mal. Ok. ¿Qué es quitarlo bien, qué es quitarlo mal y cuáles son las consecuencias? Quitarlo bien es saber qué tan extendido es. También vemos mucho en el consultorio con gente muy inexperta. Vemos gente que voltea a ver el tumor obvio, por ejemplo. Hay muchos cánceres que se manifiestan como varios tumores en el seno o varios tumores incluso en la otra mama. Y como ya diagnosticaron el grandote, pues se les olvida eso y no hacen estudios para ver si hay otros focos de cáncer en la misma mama. Entonces eso, por ejemplo, es quitarlo mal, ¿no? Otra cosa es quitarlo con márgenes positivos. Explico. Lo primero que me pregunta la gente cuando sale un quirófano es, ¿y cómo viste el tumor? La respuesta siempre es, no lo vi, porque el tumor tiene que salir rodeado de tejido sano. Si yo quito el tumor así como rasuradito, pues lo más probable es que esté dejando células atrás. Yo tengo que quitar el tumor con una buena capa de tejido sano para que esto sea una buena resección, una buena cirugía, para que tenga yo los elementos para decir, no dejar nada. Claro, hoy ya no tienes cáncer, ¿no? Claro. Esa es una diferencia. Y algo que tú nos decías, si alguien opera sin saber qué es, de qué se trata, dónde está, si hay más, etcétera, etcétera, y abre mal,
pueden hacer un regadero. Es correcto. Y te voy a decir... ¿Qué quieres decir con regadero? Pues diseminas las células cancerosas y ya se sale de control ese tumor. Una práctica bien común que seguimos viendo de verdad tristemente es que le dice el ginecólogo, mira, entramos a quirófano, te lo quito y ahí junto a mí va a estar un oncólogo. Lo mandamos a estudiar y si es cáncer, en ese momento entra el oncólogo y a ver, no, espérame. Tú imagínate la angustia con la que se duerme esa paciente no sabiendo lo que va a suceder en ese quirófano mientras ella está dormida. Entonces lo mejor es tomar todas las decisiones afuera, estando todos conscientes y sin anestesia. Oye, mira, pues tienes esto y el mejor tratamiento es la mejor cirugía es esta, con estos pros y con estos contras. Tú dime qué es lo que hacemos, ¿no? Porque si no, imagínate, sales y ¿qué le preguntas al marido? Oye, ¿le quito el seno a tu esposa? Tú imagínate la responsabilidad de ese pobre hombre. Claro. O del hijo, o de la hija, o de la hermana, o de la mamá. Pues no. 100%. No se puede hacer eso. Claro. Regresando del corte, síntomas de metástasis en los huesos, en los pulmones, en el hígado o en el cerebro. Y vamos a invitar a la conversación al doctor Jorge Navarro Bonet, que está con nosotros el día de hoy para explicarnos el cáncer en el cerebro y por qué, que es una pregunta que yo quiero entender fisiológicamente, no hay trasplantes de cerebro. Al regresar, no se vayan. Estamos de regreso en W Radio, son las 11:03 de la mañana y estamos en una clase muy, muy fuerte sobre el tema de la metástasis que hace a veces el cáncer de mama a órganos como el hígado, los pulmones, los huesos o el cerebro. Porque yo no sé, seguramente muchos de ustedes crecieron viendo Beverly Hills 90210 y a Shannon Doherty. Y justamente en el 2015 anunció que tenía cáncer de mama, entró en remisión 2 años después. En 2020 anunció que el cáncer había reaparecido y se había extendido y estaba en fase 4. Y hace una semana publicó en su cuenta de Instagram que tenía metástasis en el cerebro y el 12 de enero se había sometido a la primera radiación. Entonces me parecía muy interesante hablar del tema de cáncer de mama porque es algo que insistimos una y otra vez, muchas veces al año. Está con nosotros el doctor Gerardo Castorena, que es cirujano, oncólogo, fue jefe de la clínica de mama del Hospital ABC y ahora es fundador de la clínica Breast Center México, que está dedicado solamente a tratar cáncer de mama de manera multidisciplinaria y apoyarlas en todo, desde la parte emocional, psicológica, la parte médica, química, y obviamente la parte de la cirugía. Y entender, ya nos explicó, escuchen la primera media hora del programa en el podcast, qué es metástasis, por qué prefiere el cáncer irse a esos órganos. Y también invitamos simultáneamente al doctor Jorge Navarro, él es neurocirujano con alta especialidad en neurocirugía oncológica y vamos a hablar del cáncer en el cerebro y vamos a hablar de por qué el cerebro no se puede trasplantar. Pero bueno, antes de ir con Jorge, nada más para terminar contigo, Gerardo, los síntomas de la metástasis en huesos. Ok. Depende del hueso en donde estén. Es el síntoma que te van a dar. Por lo general son muy, muy frecuentes en la columna vertebral. Entonces te van a dar, por lo general, dolores de la espalda alta o baja, similares a los que te daría una hernia de disco. Ahorita Jorge nos va a explicar muy bien toda esta parte. Pero, por ejemplo, si es en la pelvis, ¿no? Es rarísimo. El esqueleto lo vamos a dividir en dos. En la parte central, que digamos que es la columna, y en la parte que le llamamos axial o periférica, que son los brazos y las piernas, ¿no? Es rarísimo que una metástasis dé en brazos o en piernas. Por lo general nos da en el esqueleto axial, que es el central, y el periférico, es rarísimo que nos dé. Entonces nos va a dar los síntomas específicos del lugar en donde está. Si es en la pelvis, pues nos va a dar dolor de cadera. Y cuando esos huesos que tienen metástasis sufren un golpe, y que no tiene que ser un golpe muy fuerte,
vamos a tener lo que llamamos los médicos fracturas patológicas, es decir, fracturas anormales. El estímulo no era suficiente como para romper el hueso, pero sin embargo se rompe, y eso es porque hay una metástasis que está debilitando el hueso. En todos los órganos es lo mismo. En el hígado pues vamos a tener síntomas propios de hígado, en el pulmón vamos a tener síntomas propios de pulmón, y en el sistema nervioso vamos a tener, dependiendo del sitio de metástasis, y ya nos explicará Jorge con más detalle, pues alteraciones dependiendo del área del cerebro donde esté esta metástasis, ¿no? Podemos tener alteraciones visuales, podemos tener alteraciones de lenguaje, de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y explica el concepto de remisión y cómo cuando te aparece ya está en el hueso o en el cerebro o en el pulmón o en el hígado. Ok, este es un concepto un poquito complejo. La remisión se da cuando después de un tratamiento y ya estás en vigilancia, no hay ninguna evidencia de cáncer en tu cuerpo. Eso es lo que le llamamos remisión, ¿de acuerdo? Ok. Una cosa importante, y quiero hacer un gran paréntesis, hay estudios que hoy nos permiten, estudios genéticos, que hoy nos permiten ver la posibilidad, antes de que suceda, de que este tumor regrese. Se llama diagnóstico molecular y lo tenemos disponible en México en instituciones privadas y en instituciones públicas. Tenemos estos estudios de diagnóstico molecular que nos dicen, yo le hago con el tumor de cada paciente, le quitan genes a este tumor, ¿no? Los estudiamos y el resultado me va a decir, oye, pues esta paciente tiene una alta probabilidad de que regrese el cáncer o una baja probabilidad de que regrese el cáncer. Estos son estudios hasta cierto punto costosos, porque cuestan más o menos como 100,000 pesos alrededor de... Dios de mi pero vida. es una inversión, Marta. ¿Cuánto cuesta una quimioterapia? Una sola quimioterapia te cuesta más que eso. Claro. Entonces, ¿Cuánto cuesta una quimioterapia? como 160,000 pesos más o menos. Chale. Uf, Más o ¿y menos. esto lo cubre el seguro? Todos los seguros lo cubren. Sí. Sí, sí, sí. Pero Bueno, hasta por eso hay que cierto tope, tener un pero hay un seguro tope. médico. Depende mucho de tu póliza y de los topes Sí, que tengas, claro. ¿no? Pero bueno, No, pero y por estos eso hay que tener estudios lo cubre, seguro. claro que lo y estos cubre. estudios también los cubren los seguros de gastos médicos mayores, algunos, la gran mayoría, pero sobre todo son estudios que están disponibles en medios institucionales. El Instituto Nacional de Cancerología tiene estos estudios para sus pacientes, ¿no? Entonces eso nos permite también saber si esta paciente tiene una alta probabilidad de recurrencia o una baja probabilidad de recurrencia, y eso nos ayuda. No es el Cuando- mismo estudio que se hizo Angelina Jolie. No, ese es otro Ok, estudio. ok, Ese es un ok. panel genético que nos habla de si le heredaron un gen El gen, mutado, ok. que eso fue lo que pasó con Angelina Jolie. No, este es un estudio del tumor. Ya. De hecho, yo no le puedo hacer este estudio más que a cada paciente con su tumor, Sí, sí, sí. ¿no? Y eso nos permite también diseñar una estrategia para que esto no regrese o tenga las mínimas probabilidades de regresar. Cuando hay una recurrencia, obviamente tienen que haber pasado 2 años. Si es menos de 2 años, le llamamos persistencia, es decir, la enfermedad nunca se fue. Pero si es más de 2 años, le llamamos ya una recurrencia, y puede haber recurrencias locales, que es en el mismo lugar donde el tumor inicial, aunque ya no tenga mama. Aunque se le haya hecho una mastectomía, puede tener una recurrencia local en la piel, en el músculo, en el tejido graso. Puede tener una recurrencia regional, que es en la axila o en el cuello, y puede tener una recurrencia a distancia. Las recurrencias locales se pueden curar. Okay. Algunas recurrencias regionales, pero O las sea, que te recurrencias... vuelva a salir en el mismo lugar. Exacto. Bueno, en la misma zona, en el mismo lugar sería difícil, ¿no? Las recurrencias a distancia rara vez son curables, son más anecdóticas que una cuestión. Realmente, cuando tenemos una recurrencia a distancia, como esta chica Doherty, la verdad es que lo que hacemos es paliación, es quimioterapia paliativa. Pero hay... ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿Cómo? Espérate, ¿qué? una recurrencia a distancia no es curable por definición. Metástasis. Metástasis. Una metástasis a distancia no es curable por definición. Espérame, es que no estoy superando esta información. Sí, es difícil. Si tú estás tratando a una paciente con cáncer de mama y de repente se le va al cerebro, o al hígado, Sí. o al pulmón, Sí. o a los huesos, Sí. tú ya sabes que ya no hay mucho que hacer. A ver,
tenemos pacientes con metástasis que tienen mucha sobrevida. Tenemos pacientes con 8, 10, 12, 15 años de sobrevida. Pero, porque gracias a la tecnología y los medicamentos que tenemos hoy en día. Pero lo que es un hecho es que esa paciente va a morir de ese cáncer. Claro. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a morir de ese cáncer. Yo conozco a una que le dio mama y luego se le fue a hígado. Sí, Pero hace 20 años. sí, Ahorita está clean. sí. O sea, está muy bien. O sea, Era una metástasis. Metástasis, Bueno, hígado. las metástasis únicas, Ajá. cuando son en hígado o en pulmón, tienen mucho remedio. Pero por lo general es rarísimo Es encontrar rarísimo, claro, una me metástasis imagino. única. Sí, sí, sí. Y por lo general es cuando dice la gente que el PET se ve como arbolito de Navidad. Se Todo ilumina, encendido. se ilumina cerebro, se ilumina huesos, se ilumina pulmón, se ilumina hígado, ¿no? Por lo general. Pero si es una sola metástasis, sí, todavía se puede hacer, lo cual es una cosa extremadamente rara. Ya. Ok, ahorita vamos a ir con el cerebro con Jorge, pero nada más quiero terminar pulmones e hígado. Ok. Cuando da en hígado, depende también de la parte del hígado donde esté. Puede ser dolor. Si está muy cerquita de las vías biliares, podemos tener pacientes que se pintan de amarillo como si tuvieran hepatitis. Tenemos pacientes que tienen comezón en la piel por esta ictericia que le llamamos a la coloración amarilla que da por la bilis, que no se puede procesar. Y obviamente problemas digestivos, ¿no? Y en pulmón, pues dan síntomas respiratorios. Cuando hay una metástasis a pulmón, por lo general se acompaña de una cosa que se llama derrame pleural, que es que el pulmón o la cavidad del pulmón, la cavidad torácica, se llena de agua. Y eso hace que el paciente le falte el aire. Y así es como lo diagnosticamos, ¿no? Virgen Santa. Sí. Ahora, le voy a dar paso a Jorge y les quiero presentar a Jorge Cuentavientes. Jorge es Jorge Navarro Bonet, es neurocirujano con alta especialidad en neurocirugía oncológica. Tiene un postdoctorado en neurocirugía por el Johns Hopkins University, Mayo Clinic College of Medicine. Bueno, estuvo con el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, el famoso Dr. Q, y es neurocirujano oncólogo en Médica Sur, en el Hospital Ángeles. Y bienvenido al programa, mi queridísimo Jorge. Ok. Buen día, Marta, empecemos gracias. con, ¿en qué porcentaje de los cánceres de cerebro vienen de otro lado? O sea, vienen de mama, o vienen de hueso, o vienen de cualquier otro órgano. ¿Y qué porcentaje de los casos de cáncer de cerebro nacieron ahí? Sí, bueno, las metástasis o los tumores que se originan en otras partes del cuerpo y migran al cerebro son los tumores cerebrales más frecuentes. O sea, son tumores muy frecuentes. Prácticamente alrededor del 50% de los tumores que llegan a la cabeza tienen un origen sistémico, tienen un origen en otra parte del cuerpo. Lo más común, o los dos sitios del cuerpo que más mandan tumores al cerebro son el pulmón y la mama. Y juntos representan más del 50% de los tumores que llegan al cerebro. Ok, ¿por qué quien más manda cáncer al cerebro es el pulmón y la mama? Justo por lo que comentaba el doctor Gerardo, la principal vía de diseminación, de esparcimiento de las células, es la hemática, la hematógena, a través de la sangre. Ajá. Entonces, son lugares del cuerpo que tienen mucha irrigación sanguínea, le llega mucha sangre, y asimismo el cerebro es un órgano, o es el órgano que más sangre recibe del cuerpo. O sea, con cada latido cardíaco, el cerebro recibe el 20% de la sangre que sale del corazón. Entonces, es por eso que llega esta sangre al pulmón, llega esta sangre a la mama, son lugares donde hay un tumor, y esa sangre baña ese tejido, recoge células de ese tejido y va y las siembra en el cerebro. Entonces es por eso que esa es la vía de diseminación más común, la hematógena. Ok, fíjate cómo te lo voy a preguntar, Jorge. ¿Es más fácil para ti tratar un cáncer de cerebro que nació en el cerebro o un cáncer que viene de una metástasis? Es una excelente pregunta. Técnicamente
técnicamente va a depender mucho de la localización del tumor. Antes, y hay muchos artículos científicos que hablan de tumores irresecables. La realidad es que con los avances tecnológicos que estamos teniendo, técnica de paciente despierto, neuronavegación, microscopios quirúrgicos más avanzados, microscopios quirúrgicos con fluorescencia, hemos avanzado muchísimo y prácticamente podemos resecar todo tipo de tumor cerebral. ¿Cuál es la diferencia técnicamente o la mayor diferencia técnicamente entre una metástasis y un tumor que nació en el cerebro? Que la metástasis es un tumor que está adentro del cráneo, pero por fuera del cerebro. O sea, llegó, se implantó y está entre las fibras, entre las conexiones nerviosas del cerebro, pero no son células que nacieron en el cerebro. Entonces, regularmente nosotros le llamamos que es una lesión extrínseca, es una lesión que está adentro del cráneo pero fuera del cerebro. Mientras que los tumores cerebrales que nacieron de células cerebrales, valga la redundancia, son tumores que esas células están entre las fibras nerviosas y entonces muchas de las ocasiones es más difícil técnicamente resecarlos. Ok, ahora, ¿cómo se trata? Porque decía ahorita Gerardo, lo que pasa es que cuando hace metástasis, pues es un tema más paliativo. ¿Cómo deciden ustedes? Y paliativo es, híjole, vamos a tratar de hacerle lo que le quede de vida más llevadera. Ese es un poco el resumen de paliativo. Pero ¿cómo decides tú si es paliativo el tratamiento o si verdaderamente vale la pena hacer algo para tratar de erradicarlo? Claro, todo es un consenso basado en evidencia científica. Ese es lo más importante. Ustedes lo mencionaban en un inicio, o sea, ya no nada más tienes al médico que atiende niños, al médico que atiende mujeres, al médico que atiende hombres y al médico que atiende personas adultas mayores. Tienes actualmente el éxito de la medicina actual es que tienes médicos súper especializados en una área. Y entonces tú tienes al médico, al oncólogo, especialista, hizo medicina, luego hizo cirugía, luego hizo oncología y luego hizo solamente mama. Entonces tienes un médico súper especializado en mama. Y entonces este doctor no baja la guardia, dice, yo ya hice una resección total de la mama, tienes una paciente limpia. Pero sabes que esa información ya está en su cuerpo y entonces que puede recurrir, puede volver a tener ese cáncer de manera local o de manera sistémica. ¿Cuál es la forma de detectarlo? Haciéndolo a tiempo. Y entonces tú como médico lo mandas al oncólogo médico, el oncólogo médico indica una quimioterapia, lo mandas con el radiooncólogo indica la radioterapia y llevas un seguimiento estrecho cada 3-4 meses, con PET-CT, con resonancia, antes si hay cualquier otro cambio clínico. Y entonces cuando tú dices, ¿sabes qué, doctor? Esta paciente tiene una metástasis cerebral pequeña. Y entonces ahí sí tienes capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque la detectaste pequeña, la detectaste cuando tú tienes esa capacidad de valorar si va con el neurocirujano oncólogo a que la reseque, a que la pueda hacer una resección total. Si es candidata a radiocirugía, que es el famoso Gamma Knife, que la ventaja de la radiocirugía es que es un tratamiento muy preciso, sobre la lesión, sobre los márgenes de la lesión y no causa daño al resto del parénquima cerebral comparado con la radioterapia a cráneo total, que casi siempre tiene efectos secundarios sobre el resto del tejido cerebral. Entonces, toda esa toma de decisiones lo haces basado en este consenso, pero lo más importante como factor pronóstico, y es por eso estos casos que comenta el doctor también, en los que tienes un mejor pronóstico tanto oncológico como funcional, es el manejo multidisciplinario. Ese es el éxito de la medicina actual y de las grandes instituciones. Ok, vamos a ver si el doctor Jorge puso atención en su posgrado. Jorge, el cerebro es el panel de control del cuerpo. Parecería obvio decir, pues claro que no puedes hacer un trasplante de cerebro como el del pulmón o el del corazón. Pero quiero que nos expliques a todos fisiológicamente por qué es imposible hacer un trasplante de cerebro. Así las cosas esta mañana, ¿no? Bueno,
Es muy complejo, es muy complejo y hay muchos factores que tenemos que tomar en consideración. Primero, poner sobre la mesa lo que tú acabas de mencionar. O sea, el cerebro es el órgano más complejo, no porque sea mi área de trabajo, pero sí es el órgano más complejo que existe en el cuerpo. Entonces, en un órgano de 1500 gramos en promedio, de 1,5 kilos, tienes todas las funciones. O sea, tienes todas tus funciones cognitivas, lo que te hace persona, tu atención, tu memoria, tu cálculo, tu concentración, tu lenguaje o tus lenguajes, dependiendo de cuántos idiomas hables. Toda la función motora de tu cuerpo del lado derecho, toda la función motora de tu cuerpo del lado izquierdo, toda la función de tu corazón, la función de tus pulmones, la función de tus intestinos, la función de tus músculos de la respiración, todo eso está en esa computadora central. Entonces, eso es lo que lo hace muy complejo. Segundo, las células cerebrales son de las células más sensibles a la disminución del gasto cardíaco. Es por eso que seguramente has entrevistado a otras personas, a neurólogos vasculares, que hablan que en el cerebro el tiempo es oro, ¿no? Y que cuando tú estás enfrentándote a un stroke, a un infarto cerebral, tienes que actuar de manera inmediata para tratar de restablecer ese flujo sanguíneo y llevarle sangre al cerebro, oxígeno, nutrientes a esas células cerebrales con el objetivo de perder la menor cantidad de funciones. Entonces, eso es súper importante. De hecho, por ejemplo, lo que ocurre en los trasplantes de corazón, que no quiero meterme a una ventanilla que no es mía, pero lo que ocurre en los trasplantes de corazón o lo que lo hace posible es que mientras los cirujanos cardiotorácicos lo están realizando, tienes una bomba extracorpórea que está circulando la sangre del paciente, sobre todo con el objetivo de llevarle sangre a los órganos vitales o a los órganos más importantes, cerebro, riñón, hígado, y que esos órganos no sufran la disminución de la sangre. O sea, no puedes parar el corazón y decir, bueno, 2 horas sin llevarle sangre al resto de los tejidos, del ¿no? cuerpo. Entonces, tienes que seguirle llevando sangre. Las otras cuestiones son muy éticas, ¿por qué? Porque lo que estás buscando pues es esta parte de la personalidad, ¿no? O sea, lo que te hace persona pues es toda la parte cerebral, ¿no? Se han hecho algunos estudios de trasplante cerebral, sobre todo... ¿Qué? Sobre todo ¿De qué me estás hablando? Sobre todo en animales, Ay, no. o sea, en animales, pero lo que están buscando es el trasplante cerebral, con un objetivo motor. Pongo un ejemplo hipotético, no ocurrió ni va a ocurrir yo creo que en algo de tiempo. Por ejemplo, Stephen Hawking, él tenía una enfermedad que le llamamos nosotros de motoneurona. O sea, él cognitivamente, y eso nos queda claro a todos por el genio que fue, cognitivamente estaba íntegro, intacto, pero todas sus neuronas que tienen que ver con el movimiento de sus extremidades, de sus músculos de la respiración, esas neuronas son las que estaban dañadas. Y entonces, ahí sí tú puedes pensar, bueno, entonces hay que transferir ese cerebro genial a un cuerpo sano, ¿no? A un cuerpo que pueda mover las extremidades. Y esto lo voy a complementar con esto sí es un caso ya real, con un paciente cuadripléjico, o sea, un paciente que no podía mover las manos ni los pies, o sea, prácticamente del cuello para abajo estaba paralizado, y lo que hicieron fue colocar electrodos en su cerebro para que esos estímulos eléctricos y nerviosos llegaran a un aparato en su columna que pudiera traducir esos impulsos nerviosos y que empezara a mover sus extremidades nuevamente. Y entonces, para un paciente que ya tenía sin movimiento de las 4 extremidades, pues es un logro mayor, aun cuando esos movimientos sean torpes, o no sean tan finos como los de una persona que nunca tuvo una sección medular o que nunca tuvo un daño motor. Entonces estás haciendo ese tipo de transferencia. Pero realmente un trasplante de cerebro, por cuestiones funcionales, por cuestiones de irrigación cerebral,
es muy complejo, o sea, es muy complejo por todo lo que implica conectar los vasos sanguíneos, que son las carótidas, que como ya lo mencionamos, llevan el 20% de cada latido cardíaco va a través de las carótidas y de las vertebrales para ir y irrigar a todo el cerebro, y por todas las funciones tan precisas que tiene cada una de nuestras partes del cerebro. Ok, yo voy a hacer un supuesto, cuentavientes, simplemente para la diversión y el entretenimiento. Ok, doctor, neurocirujano. El cerebro está conectado a la médula espinal, ¿ok? Si el trasplante de corazón, pues ahora sí que vuelven a coser la aorta, ¿verdad? Hacen todas sus conexiones, cambian uno por otro, tan se acabó. Abres el cráneo, sacas el cerebro, cortas en la médula espinal, metes el cerebro nuevo, vuelves a coser ese cerebro a la médula espinal. ¿Cuál es el problema? No, bueno, te faltaron 1,000,000 de fibras después del corte que te responde el doctor. ¿Cuál es? Marta. Exacto, después del corte que me diga, ¿cuál es el problema? ¿En qué parte se te está complicando, Jorge? Al regresar en W Radio, no se vayan. Escuchas a Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Estamos de regreso, cuentavientes, y estamos hablando de cáncer de mama, metástasis, y acabamos en cáncer de cerebro. Tenemos una eminencia en el tema, el doctor Jorge Navarro, es neurocirujano con una alta especialidad en neurocirugía oncológica, con un postdoctorado en neurocirugía por el Johns Hopkins University Mayo Clinic College of Medicine. Y le hice una pregunta muy sencilla, Jorge. No entiendo por qué se están risa y risa y en qué parte se les está complicando. Abres el cráneo, te vuelvo a explicar. Cortas cómo conecta el cerebro con la médula espinal. Retiras el cerebro enfermo. O sea, dejas al Pones paciente el cerebro sin... bueno y vuelves a conectar. Pero espérate, Marta. O sea, ¿cuánto tiempo dejas al paciente sin cerebro? No. A ver, ¿Y qué está si el pasando? doctor no lo puede Tienes que hacer ser rápido, rápido. el doctor no lo puede hacer. Pero claro, no lo vas a el dejar doctor tiene que ser conectadito, lo rápido. tienes que dejar conectadito a algo para que siga para que siga irrigando sangre. No. O sea, Con la un médula spray. espinal, en mi experiencia, Sí, con un spray. se puede reconectar rapidísimo, ¿sí o no, Gerardo? No. Tu concepto es maravilloso, ¿eh? El problema es que A ver, técnicamente ¿cuál sí está parte un está poco complicada? ¿Cuál parte se te Venga, complica, Jorge? La realidad es que, mira, lo estuve pensando para responder de manera sencilla, pero creo que lo más sencillo va a ser invitarte a mi equipo. Te voy a llevar a operar conmigo. Ajá. Lo haces sonar tan fácil es que que- te voy a llevar conmigo. Es que te digo una cosa, es el problema con los doctores, se complican demasiado, ¿me entiendes? Se complican demasiado. Oye, que te tocó un cerebro de un niño de 18 años y entonces pues tus memorias son otras. Bueno, eso es ya otra historia. Pero eso, no, ahora sí yo voy a ser seria. Eso es lo impresionante. Porque pónganse a pensar y explíquenos esto, Gerardo y Jorge, que si te ponen el corazón de alguien más o el hígado de alguien más, pues no tiene memoria. Da igual si era un hígado de alguien de 18 o si era un hígado de una mujer o si era un hígado de un hombre, ¿no? Pero el cerebro, pues no puedes vivir con las imágenes, con la historia, con el archivo de alguien más. Ya olvídate de la información y las es que no puedes vivir con el archivo de alguien más. Pues sí. Es correcto. Sí, o sea, te digo, son muchos factores, o sea, es el factor ético, el factor humano, pero, o sea, hay muchas cosas sistémicas, aun cuando pudieras reprogramar el cerebro que vas a trasplantar. Vamos a suponer que puedes reprogramar y decir, voy a programar este cerebro. Por ahí también hay algunos estudios de Tesla, ¿no? Que están implantando
chips a cerebros animales y programándolos en una computadora para darle señales ya al cerebro del animal. Acá imagínate que pudiéramos hacer eso, que pudiéramos tomar un cerebro, reprogramarlo y decir, lo voy a programar como Marta de Baile. Y se lo voy a pasar a otro cuerpo que se parezca. Para alguien que no sepa hablar inglés, por ejemplo. Exacto. ¿No? Así de Ok. ¡wow! O se lo voy a pasar a un cuerpo que se parezca al de Marta de Baile. Tienes que controlar muchas situaciones. O sea, la situación del aporte sanguíneo que le tienes que llevar al cerebro, por muy hábil que seas, pues sí necesitas tiempo para hacer esas conexiones sanguíneas. La cuestión de la respuesta inmunológica, o sea, todos los pacientes trasplantados terminan tomando algún tipo de medicamento para controlar la respuesta inmune y que sus células de la defensa no vayan y ataquen al nuevo órgano que recibieron de alguien más. Entonces acá todo y lo voy a decir súper romántico, todo el santuario cerebral para que le lleguen los medicamentos y tratar de controlar esa respuesta inmune es compleja. La sensibilidad de las células a la isquemia, las funciones tan complejas de cada una de las partes del cerebro, ya lo platicábamos, o sea, no nada más es una parte motora del lenguaje, no solo es una parte sensitiva del lenguaje, son todas las conexiones entre esas dos áreas. Si tú hablas uno o varios idiomas, no siempre están localizados en las mismas áreas del cerebro. El área motora primaria del lado derecho, el área motora primaria del lado izquierdo, todo tu cerebelo para la coordinación, para que tú puedas caminar. Entonces todo eso es lo que lo hace tan complicado y tan complejo. Y además, déjame te digo, hay una cosa de la que se habla poco. Oye, que le iba a decir a Jorge, pues qué raro, ¿eh? Yo cuando estudié medicina se me informó otra cosa. Yo tengo otros datos. Oye, hay Ibas a decir, Jorge. hay 12 nervios que son los principales, que son pares, uno derecho y uno izquierdo, que se llaman pares craneales. Son los 12 nervios que gobiernan todo nuestro cuerpo. Conectar esos nervios con la extensión que va a bajar al cuerpo, que bajan hasta abajo, es bien difícil. Y eso no es algo que se hable frecuentemente. Todo el mundo piensa en los nervios de la médula espinal para mover y para sentir, pero los pares craneales hacen una función impresionante desde el latido cardíaco, desde las funciones digestivas. No, claro. No, hombre. No, ya siendo serios, imposible hasta el día de hoy. No, Pero mira, ya imagínate que si fuera posible, ¿qué? Hay por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen parálisis facial, que es uno de los nervios que mencionaba el doctor, ¿no? Es el séptimo nervio craneal y es el nervio que recibe la información de tu cerebro y que le dice a tu cara, levanta las cejas, cierra los ojos, infla los cachetes, sonríe, haz gestos. Y hay dos, hay uno derecho, uno izquierdo, y por eso cuando el paciente tiene una parálisis facial periférica, ves como de un lado se le jala hacia el otro y los ves asimétricos. Y eso sí se hace en clínica, se hace en pacientes reales, que ese tipo de pacientes haces una anastomosis hipoglosofacial se llama, y entonces tomas... No, explica, no seas pesado. Sí. Explica que es una anastomosis. Entonces tomas el nervio 12, que es el que mueve la lengua, tomas fibras... No, ¿abres el cerebro con un taladro? No, abres una parte periférica donde te encuentras al séptimo nervio y donde encuentras al 12º nervio. Y entonces tomas fibras de ese nervio hipogloso y las conectas, las suturas, como tú decías, las suturas al nervio facial y de esa forma recuperas cierta movilidad de la cara. Time. No, es que yo quiero hablar con Jorge de aquí hasta que me muera. A ver, estoy acordándome de la clásica película de Misión Imposible, que están tratando de desactivar la bomba de plutonio, y entonces está el actor, ya sabes, agarra el cable rojo con el cable verde, Anda. pero es que los cables tienen colores. ¿Cómo encuentras tú? Imagínense, cuentavientes. Para empezar, ¿de qué tamaño es ese nervio? Dame el ancho en milímetros. ¿Y cómo encuentras tú? No, 1, 2, 3, 4, ok, este es el 7, ok, 9, 10, 11, 12. Marta, no, este estás es el 12. cortando el 12. Exacto. ¿Y Lo cómo vas a sabes que no dejar estás sin cortando hablar. el 11? Por eso, a ver,
Sí, Explica. o sea, justo así como tú lo mencionas, esto es como desarmar una bomba, ¿no? O sea, en el nervio periférico, hay profesores que nos dicen, no, el nervio periférico no existe, todos los nervios son periféricos, ¿no? Y entonces, pero en el nervio periférico los nervios se ven como cables milimétricos, Ajá. 3, 5 milímetros, dependiendo si es una rama directa o si es un tronco principal o alguna rama del nervio. Pero varía el diámetro de los nervios. Entonces, de forma periférica, tú sí puedes buscar el nervio, ir a buscar el nervio entre los músculos, encontrarlo y decir, este es el nervio número 7, este es el nervio número 12, y aquí los voy a conectar. Por eso, no son de colores, Jorge. No. ¿Cómo los cuentas? No, por referencias anatómicas. Exacto. Ya por sabes que el referencia 7 Sí, Marta, pasa estudiaron, para entre- eso estudiaron 20 años esto. Ahora, Tú pero sabes- dime una No me cosa. consta. Pero por ejemplo, justo lo que ¿Pero veíamos... qué es la zona? Es que desde la zona periférica ya no Sí, sabemos no, a dónde ver, es. ¿Dónde espérate, está? no, es que estamos ya enredados. No, a mí no me gusta enredar el tema. A ver, si quieres acceder a mi nervio número 12 del cerebro, ¿Por dónde entras? ¿dónde me abres? Por detrás de la oreja, Ajá, hay... ajá. El cráneo tiene orificios, y entonces esos orificios, por ejemplo, tienes el agujero óptico, por ahí pasa el nervio óptico que recibe la información luminosa que recibe tu ojo, y a través de ese conducto, de ese canal, pasa el nervio óptico. Ese nervio es Sí. un cable, que recibe la información y la lleva a tu lóbulo occipital en la parte posterior y traduce lo que tú estás viendo. Ok. El 12, ¿dónde El me 12 vas a abrir? pasa por el agujero del hipogloso, sale del cráneo por detrás de la oreja y luego Ajá. hay una parte que se mete hacia la cavidad oral y que cuando tú le dices a tu lengua que se mueva hacia un lado o hacia el otro o hacia arriba y hacia abajo, tu cerebro es quien está mandando esa información. Llega a ese nervio y ese nervio lo mueve. Igual Ok. el 7, por ejemplo, el 7 sale por el conducto auditivo interno, que es una estructura del hueso que va por el oído, conducto auditivo, junto con el nervio de la audición, sale por detrás de la oreja, llega a tu cara y mueve toda tu cara. Por eso, entonces, agarrarías un taladro y me haces un hoyo atrás de la oreja, abres el cráneo, llegas al cerebro y luego ahí están el nervio 7 y el 12 y deja de estarte riendo, Gerardo, que esto es una conversación seria entre Jorge y yo. No. ¿Y llegas luego? O sea, sí puedes abrir con un taladro el cráneo, así lo abrimos todo el tiempo, pero para esta cirugía no es necesario porque los buscas de una forma periférica, una vez que No, salieron es que no. del cráneo. Es que perdóneme, doctor, yo me estoy tocando aquí atrás de la oreja. Tóquense atrás de la oreja, cuenta bien, Sí, van a ahí. sentir duro. ¿Sí? Yo no veo ningún hoyo, ¿eh? Yo no siento ningún hoyo. No, ¿Cuál están hoyo? profundos, están muy profundos debajo del plano muscular. Tú cuando te tocas detrás de la oreja sientes todos los músculos que sostienen tu cabeza. Claro. ¿Esto no es hueso? Esa es la ¿Esto no es mastoides, hueso? sí, detrás de la oreja es la mastoides, pero por ahí no sale ningún nervio, sale por debajo o por detrás de ese. Sí, tienes que Ya meterte. sentí sí. atrás. Sí. Tienes Ya, Tienes que que ir se a acabó, buscarlo. ya se acabó el Tienes que ir a hueso, buscarlo. ya se acabó el hueso, ya vi dónde. Y yo ya vi luego dónde. ya hay Entonces esto es carnita. músculo y ahí abres con un bisturí. Con un bisturí y ya buscas entre los músculos, buscas las raíces nerviosas o los nervios craneales que vas con los que O vas a sea, nada trabajar. más les pongo esto, cuentavientes. Imagínense lo que tiene que haber estudiado un neurocirujano No, bueno. para no entrar y cortarte el cable que no era. Sí. Y entonces, no seas imbécil, Jorge, ese es el 8. Estamos por el 7 y el 12, güey. Como dice Rebeca, ahora ya la dejaste sin hablar. Ya le dejaste, pues ya con la parte del sueño va a estar dormida todo el tiempo. Se fueron las clases de inglés. Exacto. Te llevaste las clases de O inglés. sea, ve lo complejo Te ahora. llevaste el inglés de Marta, Claro. Chihuahua. Ahora estás hablando el italiano. Porque Jorge me platicó además que de pronto se pueden dañar algunas, como no están en las mismas zonas diferentes los idiomas, Marta. O sea, tú puedes hablar inglés, francés, italiano y español, ¿no? Y chinflales.
La zona del español se te daña, pero puedes Por seguir eso, hablando a ver, en otros idiomas. Claro. A ver, Jorge, si tú me quisieras quitar el inglés, ¿Dónde le picas? ¿dónde entras y qué cortas? Ok. Ahí, en tu caso, el inglés es tu lengua materna, es con la que creciste. Sí. Entonces, regularmente, nosotros consideramos que hay dos áreas principales del lenguaje, ¿no? Hay un área motora, que esa área está en el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal inferior, o sea, en la parte más baja del lóbulo frontal y en la parte más posterior. Y tiene un epónimo que se llama área de Broca. Esa área es el área motora. Es el área que lo voy a explicar con un ejemplo. Es el área en donde yo te digo, oye, Marta, ¿cómo estás? ¿No? Y tú tienes intacta esa área, pero te hace falta el área sensitiva. Entonces, tú no estás entendiendo nada de lo que te pregunto, ¿no? Oye, Marta, ¿cómo estás? Y entonces tú no entendiste la pregunta porque tu área sensitiva está dañada, pero tu área motora está intacta y entonces respondes, no, el carro rojo que está pasando aquí, o sea, y lo articulas perfectamente. Ese es el área motora y está en el lóbulo frontal. Pero además tienes un área sensitiva, que esa está en el área de Wernicke o en el área en el lóbulo parietal, ¿no? En la unión del lóbulo parietal con el lóbulo temporal. Y entonces yo estoy hablando en este momento, tú estás recibiendo la información a través de tu oído, llega a través del nervio de la audición, sube al área sensitiva del lenguaje y dices, ok, este tipo está hablando del lenguaje. Entonces, esa área lo está traduciendo. Tú tienes esa área intacta, pero ahora tu área motora está dañada. Y entonces tú estás entendiendo perfectamente lo que te digo, pero cuando... Como Hawkins. Pero cuando tú... No, porque lo de Stephen Hawking es distinto. Lo motor, sus células motoras eran las que estaban dañadas, no su lenguaje estaba intacto. Cuando él quería hablar, la musculatura de su garganta era lo que estaba dañado, no su área motora cerebral. Ah, ya. Entonces acá, cuando tú quisieras responder, tú estás entendiendo cada palabra que yo digo, pero cuando tú quieres responder, tu cerebro no puede mandarle una señal a tu garganta, a tu lengua de manera precisa para que se mueva y articule bien una palabra, y entonces hablas borucas. Pero si yo te digo, Marta, con tu mano derecha, tócate tu oreja izquierda, lo haces perfectamente porque entiendes perfectamente esa orden. Entonces, esas áreas regularmente son las que están fijas. No obstante, depende del número de idiomas que hables, se pueden localizar en otras partes cerebrales. Y entonces es por eso que seguramente por ahí han visto pacientes que operamos despiertos, en los que los tienes tocando un instrumento, o hablando en alemán, o hablando en inglés, o hablando en francés, o hablando en español. ¿Para qué? Para tratar de quitar esas lesiones o hacer cirugía sin dañar esas funciones en el paciente. Porque una vez que tú abres el cerebro, y lo estábamos viendo aquí con Rebeca en algunas imágenes, todo el cerebro se ve igual. Y entonces no hay una área que te diga, hey, este es el cable rojo, no tocar, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo es con el paciente despierto, porque de esa forma tú garantizas que la parte que estás tocando no le va a ocasionar un daño al paciente y que le vas a ofrecer un pronóstico funcional extraordinario al paciente. Claro. Bueno, eso, pero ¿en entonces qué sí, a zona mí no está me el puede inglés de quitar Marta? Sí, ¿en dónde está mi inglés? Ahí, ¿Cómo me quitas el inglés? Tienes esa parte motora en el lóbulo frontal del lado izquierdo, tienes esa parte sensitiva en el lóbulo parietal del lado izquierdo de tu cerebro, tienes una parte de memoria que está en tu lóbulo temporal. Y entonces cuando tú quieres hablar en inglés, vas y recuperas esa información de tu lóbulo temporal y tú lo haces de esta manera fluida. O sea, tienes esa parte sensitiva, esa parte motora, esa parte de memoria y todo funciona. O sea, tendrías que quitar muchas partes para quitarme un idioma. Definitivamente. La parte temporal. Definitivamente. Ok, ¿y cómo le quitas a Rebeca lo bruta, por ejemplo? Al contrario. ¿Me puedes pasar un pedacito No, es que sería de bien cerebro? interesante. ¿Cómo haces a alguien, por ejemplo, más inteligente? ¿O cómo haces que alguien tenga más memoria?
O ¿sabes qué? Algo que me parece fascinante, que no puedo creer que esta práctica existía. ¿Están listos, cuentavientes? Y necesito música de terror. ¿Qué? ¿La lobotomía? La lobotomía. Sí. No puedo creer la lobotomía. No lo puedo creer, Jorge. Pues sí, justo lo que hacías con las lobotomías o lobectomías o con las resecciones, cortar estas fibras que comunican una parte con otra, es quitar esa comunicación, quitar ese control. O sea, al final del día nosotros somos seres primitivos, ¿no? O sea, somos seres primitivos, tenemos una parte primitiva, pero tenemos una parte cortical, tenemos una parte superior. Entonces cuando viene todo este estímulo, por ejemplo, violento, sexual, pasa una persona que te excita en este contexto, y viene una parte cortical que te dice no, o sea, tienes que controlarlo porque no andas en la calle como un animal. Claro, entonces y hay ¿no? gente, o sea, que eso no lo tiene, por ejemplo. Y entonces lo que hacías con las lobectomías o con las lobotomías era para trastornos de ansiedad, trastornos violentos, le cortabas ese estímulo violento, quitabas esa parte, y entonces el problema es que los llevabas al otro extremo, y entonces tenías un paciente sin iniciativa, apático, que llegabas, lo sentabas en una silla y ahí se quedaba. ¿Por qué? Porque no tenía esa parte de iniciativa, y entonces por eso todo eso cada vez está más proscrito. O sea, cada vez los neurocirujanos estamos más en contra de destruir el tejido cerebral, y utilizamos más la estimulación profunda, ¿no? La estimulación cerebral profunda con electrodos para producir esa liberación de energía que pueda controlar esas áreas sin destruirlas. Sí, pues sí. No, es que un día me clavé leyendo como una enferma el caso del paciente que se llamaba Henry Molaison, que fue literalmente el paciente más estudiado, o sea, su cerebro en la historia, por una lobotomía bilateral de el temporal. O sea, pero estuve horas con ese cuento. Un día deberíamos hablar de lo que se hacía en los 50s, porque me parece impresionante. O sea, es como película de terror. Sí. Bueno, en fin, qué increíble hablar con ustedes. No solamente cuánto aprendimos, cómo hemos reído. Y te digo una cosa, Gerardo, cuando yo esté hablando con un doctor, deja de estarte pitorreando de risas de mis preguntas. Okay, voy a tratar. No sé la cantidad de amigos, incluyendo Enrique Benumea, que me han escrito ahorita en WhatsApp, que están gozando la conversación y ahora sí que riendo mientras que todos estamos aprendiendo. Pero bueno, dos cosas les quiero decir. Si ustedes algún día necesitan un oncólogo, les voy a pasar el teléfono del doctor Gerardo Castorena. Como les decía, él que solo ve mama, solo ve cáncer, está dedicado al tema, fundó el Mexico Breast Center, que es una clínica multidisciplinaria de tratamiento de cáncer de mama. Es mexicobreastcenter.com o Breast Center MX en Instagram y en Twitter. El teléfono es 55 6650 8255. Se los pongo ahorita en Twitter. Igualmente en martadebaile.com encuentran los datos, todos los datos del doctor Gerardo Castorena. No tomen decisiones apresuradas, no cometan disparates y sobre todo háganse su mastografía y su ultrasonido una vez al año religiosamente. Eso es contigo, Gerardo. Y el doctor Jorge Navarro Bonet, que por cierto, hay muchos que te mandan también a ti saludos, Jorge, de oye, operaste a mi mamá, aplausos para el doctor. O sea, muchos pacientes y hijos de pacientes que han sido tuyos, que eres un genio. Él es neurocirujano con una alta especialidad de neurocirugía oncológica y un postdoctorado en neurocirugía por el Johns Hopkins University y el Mayo Clinic en Estados Unidos. Él está en la Ciudad de México, en Médica Sur, en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es el doctor Jorge Navarro Bonet y lo encuentran en el 5511 389624.
y en Facebook es Dr. Jorge Navarro Bonet con doble N. Si necesitan una segunda opinión, si no tienen paz por algún tratamiento o alguna cirugía que les hayan hecho y quieren escuchar una segunda opinión, no dejen de contactar a estas dos eminencias. Muchas gracias, chicos. Un Muchas placer gracias. tenerlos aquí. Gracias, Marta. Entonces, conclusión, Gracias, Rebe. no se puede trasplantar el cerebro. Punto. No se puede, pero voy a invitar a Marta a mi equipo. A mí no me consta todavía. A mí no me consta todavía. Ve la ope- va- Pero bueno, ya va ya te invitaremos, Jorge, para entender otros funcionamientos del cerebro Encantado. y dónde está qué y cómo componen que los neurocirujanos. Me parece súper interesante. Con mucho Un gusto. abrazo, Jorge. Igualmente. Te quiero, Gerardo. Gracias, Marta. Siempre un gusto estar con ustedes. Que Muy tengan bien. bonito día. Igualmente, un gran beso.